Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo que, créanme, va a estar explosivo. Hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar, un tema que ha encendido las redes sociales, y que, bueno, afecta directamente a uno de nuestros galanes favoritos, Kerem Bürsin. Como ya habrán visto en el título, el tema principal es la reciente explosión de Kerem, una declaración muy fuerte, llena de pasión y determinación. Hablamos de su tajante "no dejaré que arruinen mi felicidad". Y bueno, ya sabemos que cuando Kerem habla, la cosa se pone seria. Pero, ¿de qué está hablando exactamente? ¿Qué es lo que lo ha llevado a esta reacción? ¿Quién o qué está intentando arruinar su felicidad? Pues, prepárense porque hoy vamos a analizar todo esto en detalle. Vamos a sumergirnos en el contexto, a desmenuzar las palabras de Kerem, a entender las posibles razones detrás de su reacción y, por supuesto, a dar nuestra opinión. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre Kerem Bürsin, las novelas turcas, las últimas noticias de tus famosos favoritos y mucho más. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y así estarán al tanto de todo. Suscríbanse, es gratis y así me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias de antemano. Bien, vamos al grano. Para entender la explosión de Kerem, necesitamos un poco de contexto. Todo comenzó con un cúmulo de rumores, especulaciones y, seamos sinceros, bastantes chismes que han circulado en las redes sociales durante las últimas semanas. Y el foco principal de estos chismes ha sido su vida personal, específicamente su relación con la actriz Hande Erçel. Ya saben, la relación entre Kerem y Hande, que comenzó en el set de Love is in the Air, fue un fenómeno. La química entre ellos era innegable, y los fans se enamoraron de esta pareja en la vida real. Después de varios meses de felicidad, los rumores de ruptura comenzaron a surgir, y a pesar de que nunca hubo una confirmación oficial, el tiempo demostró que, efectivamente, la relación había terminado. Pero aquí es donde entra el drama. La separación, como suele suceder en el mundo del espectáculo, generó una ola de especulaciones. Se comenzaron a filtrar supuestas razones de la ruptura, se hablaron de terceros en discordia, de infidelidades y de todo tipo de detalles escabrosos que, muchas veces, no tenían ninguna base en la realidad. Y es aquí donde entramos en el terreno de la felicidad de Kerem. Porque, como cualquier persona, las constantes especulaciones, las noticias falsas y los chismes malintencionados afectan, y mucho. Especialmente cuando se trata de tu vida personal, de tus sentimientos y de tu intimidad. Entonces, ¿qué es lo que realmente ha ocurrido? Bueno, la frase "no dejaré que arruinen mi felicidad" es una declaración que se interpreta como una respuesta directa a todo esto. Es una forma de decir basta, de poner un límite a las especulaciones y de proteger su paz mental. Es importante entender que Kerem Bürsin es una persona muy reservada en cuanto a su vida privada. Siempre ha mantenido una postura discreta y prefiere que se le conozca por su trabajo como actor. Pero claro, cuando las noticias falsas y los chismes empiezan a afectar su día a día, es comprensible que reaccione. La frase "no dejaré que arruinen mi felicidad" no es solo una frase, es una promesa. Es un compromiso consigo mismo de no permitir que las opiniones ajenas, los rumores infundados y las malas intenciones afecten su bienestar. Es una declaración de fortaleza, de resiliencia y de determinación. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues creo que varias. Primero, demuestra que Kerem es una persona que se preocupa por su salud mental y emocional. No se va a quedar de brazos cruzados permitiendo que nadie juegue con sus sentimientos. Segundo, envía un mensaje claro a aquellos que se dedican a difundir rumores y noticias falsas, que sus acciones tienen consecuencias y que él no se va a quedar callado. Y tercero, y quizás lo más importante, es una lección para todos nosotros. Nos recuerda que debemos proteger nuestra propia felicidad, que no podemos permitir que las opiniones ajenas nos definan y que debemos ser fuertes y resilientes ante la adversidad. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo las posibles razones detrás de esta explosión. ¿Qué es exactamente lo que ha podido haber desencadenado esta reacción? Bueno, como ya mencionamos, la avalancha de chismes y especulaciones sobre su vida personal es, sin duda, un factor importante. Pero además creo que hay otros elementos a considerar. Por un lado, la presión mediática.
Kerem Bürsin es una figura muy popular, y eso conlleva una gran exposición. Los medios de comunicación, las redes sociales, los paparazzi, todos están constantemente pendientes de sus movimientos. Esto, por supuesto, puede ser muy agobiante, especialmente cuando sientes que tu privacidad está siendo invadida. Por otro lado, la manipulación de la imagen. En el mundo del espectáculo, es común que se intente manipular la imagen de los famosos para crear controversia, generar clics y vender noticias. Esto implica inventar historias, sacar de contexto declaraciones y hasta modificar fotos. Kerem, como cualquier persona, es vulnerable a este tipo de prácticas, y es lógico que se sienta frustrado y molesto. Finalmente, la responsabilidad social. Como figura pública, Kerem Bürsin tiene una gran influencia sobre sus seguidores. Es consciente de ello y seguramente siente la responsabilidad de dar ejemplo. Mostrar fortaleza, defender su felicidad y no permitir que nadie le quite la paz es una forma de inspirar a otros a hacer lo mismo. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Bueno, creo que Kerem seguirá siendo reservado en cuanto a su vida personal, pero no por eso va a callarse. Va a defender su felicidad, va a seguir trabajando en su carrera, y va a seguir inspirando a sus seguidores. Creo que esta explosión es en realidad un acto de valentía. Es una muestra de que Kerem Bürsin no se va a dejar vencer por las adversidades y que está dispuesto a luchar por su bienestar. Es un mensaje muy poderoso que todos deberíamos tomar en cuenta. Ahora bien, ¿cómo podemos interpretar esta declaración? ¿Qué significa realmente para Kerem? Para mí significa varias cosas. Primero, significa que está en un momento de su vida en el que prioriza su felicidad y su bienestar emocional. No está dispuesto a permitir que nadie le quite la paz y la tranquilidad que ha logrado construir. Segundo, significa que está dispuesto a defender sus límites. No va a tolerar que se invada su privacidad, que se difundan noticias falsas sobre él, o que se intente manipular su imagen. Tercero, significa que está en control de su propia narrativa. Él decide cómo quiere vivir su vida, y no va a permitir que otros dicten los términos. Y cuarto, y quizás lo más importante, significa que está siendo auténtico. Está mostrando al mundo cómo es realmente, sin máscaras ni poses. Y eso es algo que se admira y que se valora mucho. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Creo que mucho. La explosión de Kerem Bürsin es una lección sobre la importancia de proteger nuestra propia felicidad. Nos enseña que no podemos permitir que las opiniones ajenas, los rumores y las malas intenciones nos afecten. Nos enseña que debemos ser fuertes, resilientes y defender nuestros límites. Nos enseña que debemos priorizar nuestro bienestar emocional y que no debemos permitir que nadie nos quite la paz. En un mundo donde la sobreexposición y la viralidad son la norma, es muy fácil perderse en el ruido, en las opiniones ajenas y en las falsas expectativas. Pero, la explosión de Kerem Bürsin nos recuerda la importancia de centrarnos en nosotros mismos, de cuidar nuestra salud mental y de defender nuestra felicidad. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la declaración de Kerem? ¿Están de acuerdo con su postura? ¿Creen que es importante defender la propia felicidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado. Hemos analizado la explosión de Kerem Bürsin, hemos desmenuzado sus palabras y hemos reflexionado sobre su significado. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué opinan sobre la declaración de Kerem? Me encantaría leer sus opiniones. Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y conocidos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda mucho a seguir creando contenido. Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Y recuerden, protejan su felicidad. Ciao.